Muy bien, bienvenidos a este nuevo vídeo de Teoría de la Comunicación, donde vamos a hablar de las densidades espectrales de energía y de potencia, que están contenidas en el tema 2 de la asignatura. Estos son los contenidos que vamos a ver. En primer lugar voy a hacer un pequeño repaso de lo que son las definiciones de energía y de potencia de una señal y luego, bueno, pues en la siguiente parte voy a hablar de lo que es la densidad espectral de energía y en la siguiente la densidad de potencia, ¿vale? Veréis que en la densidad de potencia me voy a extender más y esto es porque es esta segunda función la que vamos a usar mucho más en el curso, ¿de acuerdo? Muy bien, pues comenzamos entonces por las definiciones y empezamos por lo que es la energía, ¿no? La energía de una señal. He cogido aquí una cierta señal como ejemplo, una x de t, que en este caso pues es un pulso rectangular, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se define la energía de ese pulso como esa operación que tenéis aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, cójase la señal, calcúlese su módulo, elévese al cuadrado e intégrese en el tiempo de menos infinito a infinito, ¿vale? Fijaros que la definición está pensada para contemplar también señales complejas, ¿de acuerdo? Puesto que, bueno, si fuera una señal real no sería necesario ese módulo, pero digamos está puesto, como digo, para contemplar que la definición nos valga también para señales complejas, ¿no? Bueno, pues nada, es una definición como tal y bueno, tiene un significado que es el que responde a su definición, ¿no? Esto es la energía en julios, ¿de acuerdo? Se mide en julios, que digamos esa señal pues transporta y en concreto pues es, si hablamos desde un punto de vista más físico, ¿no? Pues si interpretamos esa señal como un voltaje, como una tensión y esa tensión está aplicada sobre una resistencia de un ohmio, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa sería la energía total que se le comunicaría a esa resistencia. Fijaros que en este caso particular de esta señal, es una señal que tiene un comienzo y tiene un final, ¿de acuerdo? Es una señal que está acotada en el tiempo, ¿no? Gracias a eso, pues al hacer esa integral que va de menos infinito a infinito, pues la integral no diverge, ¿de acuerdo? Que podría no ser así, podría no estar acotada, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues como digo, al haber un principio y un final, pues se hace esa integral y da como resultado pues un número, 7, 8, lo que sea, que como digo, pues es una cantidad, una energía en julios. ¿De acuerdo? No para cualquier señal va a ocurrir esto, ¿de acuerdo? No para cualquier señal al hacer esa integral, ¿de acuerdo? Va a resultar en una cantidad finita, ¿no? Y precisamente, pues, atendiendo a que hay señales para las que esta energía es una cantidad finita y otras a las que no, pues hacemos un etiquetado, una clasificación de este tipo de señales y las llamamos señales de energía finita o simplemente señales de energía como insisto, aquellas en las que al calcular la energía pues resulta en un valor finito, pues tipo 7, 8, lo que sea, un número, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en esta segunda señal, ¿de acuerdo? Esta segunda señal que tenéis aquí un poco más abajo, no le ocurre eso, ¿de acuerdo? Si pensáis, por ejemplo, en un tren de pulsos infinito, ¿de acuerdo? Un tren de pulsos periódico, por ejemplo, por poner un ejemplo, o unos pulsos aleatorios, una señal de datos digitales como la que estáis representada, donde van viniendo unos, pues de forma más o menos, a un flujo más o menos constante, pero no se acaban nunca, ¿no? Con cada pulso nuevo que viene, ¿de acuerdo? Pues si cada pulso transportaba, por ejemplo, 7 julios, como en el caso anterior, cada nuevo pulso que viene añade otros nuevos 7 julios a la suma total y el cómputo, digamos, de la energía total de la señal no se acaba nunca, ¿no? De tal manera que en este tipo de señal, como la que está ahí abajo, pues la energía no es un parámetro finito, no está acotada, ¿vale? Y por tanto, pues no pertenece a esa familia de señales que denominamos señales de energía o señales de energía finita, ¿vale? Entonces, este segundo grupo de señales, o para este segundo grupo de señales, lo que sí podemos calcular siempre es lo que llamamos la potencia media, ¿vale? Es verdad que incluso podría haber señales para las cuales ni siquiera se pudiese calcular la potencia, pero digamos, las señales que se manejan en la realidad, en los problemas físicos y desde luego los que nos vamos a encontrar en este curso, pues si no es una señal de energía finita, sí que será una señal de potencia finita. ¿De acuerdo? También que definimos, insisto, una segunda categoría de señales que llamamos señales de potencia, que son aquellas para las cuales la energía es infinita y entonces pues las vamos a caracterizar por un segundo parámetro que es su potencia, ¿vale?
¿Qué es la potencia de una señal? Pues la potencia de una señal se calcula con esa otra cuenta, ¿de acuerdo? Con esa otra expresión, ¿eh? Si veis lo que dice la expresión, también está pensada para señales complejas. Escójase la señal x de t, calcúlese su módulo, ¿de acuerdo? Elévese al cuadrado y determínese el promedio en el tiempo, que es lo que se representa con esos, o representamos con esos paréntesis en ángulo, ¿de acuerdo? Calcúlese el promedio en el tiempo de esa señal x de t módulo cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso es la potencia y, como digo, pues tiene ese significado físico en vatios de la potencia que se disiparía sobre una resistencia de valor un ohmio si esa señal x de t pues representase una tensión, un voltaje, ¿vale? De tal manera que vamos a manejar estos dos tipos de señales, señales de energía que normalmente suelen estar asociadas a señales que tienen un principio y un final en el tiempo, ¿de acuerdo? Y señales de potencia que suelen ir asociadas a señales que nunca se acaban, ¿no? Señales, por ejemplo, periódicas, cosas así, donde la señal nunca deja de existir, ¿de acuerdo? Y en cuyo caso, pues hay que manejar, digamos, la potencia como parámetro, digamos, energético característico del nivel de la señal, ¿de acuerdo? Bueno, también decir o poner un poco énfasis en la idea de que nosotros siempre solemos hacer estas definiciones y solemos manejar, para evitar, digamos, por simplicidad, solemos manejar el caso de que las señales se estén aplicando sobre una resistencia de valor 1, de valor 1 ohmio, ¿no? Pero no hay que olvidar que si por lo que sea en algún momento tenemos señales que se aplican sobre una resistencia de valor distinto de 1, pues entonces hay que tener en cuenta que esas definiciones habría que dividirlas por el valor de la resistencia, ¿no? Pero el hecho es que en la mayoría de los libros, de los textos, pues se asume que la resistencia es unidad por simplicidad en las expresiones. Bueno, pues vamos con la primera de las densidades, ¿no? La densidad espectral de energía, que evidentemente es una función que se define solo para las señales de energía, ¿de acuerdo? Es decir, solo para aquellas señales donde la energía es un valor finito, pues vamos a definir esta función, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos la señal x de t, que es una señal de energía finita, pues definimos su densidad espectral de energía, la denotaremos como G sub X de F, ¿de acuerdo? G mayúscula para denotar que es la densidad de energía y el subíndice X para indicar que viene de la señal X, o que es la densidad espectral de energía de la señal X de t, ¿de acuerdo? Es una función de la frecuencia que se obtiene, bueno, pues de acuerdo a esta definición, ¿vale? Se calcula la transformada de Fourier, X mayúscula de F, de la señal original, se hace el módulo y se eleva al cuadrado, ¿vale? Y como resultado de ello, pues tenemos aquí una función, ¿de acuerdo? Una función de la frecuencia que, bueno, además es positiva porque estamos siempre hablando del módulo al cuadrado y además, si estamos hablando de señales reales, que es lo que vamos a hablar todo el rato, ¿de acuerdo? Pues será una señal simétrica con respecto al origen de frecuencias, puesto que, como sabemos, la transformada de Fourier es, en estas señales reales, pues tiene esa simetría par, ¿vale? Bueno, pues se puede demostrar que esta función, tal como está definida, ¿de acuerdo? Tiene el significado de julios por hercio, ¿de acuerdo? Es decir, es efectivamente una densidad espectral, es decir, cuántos julios de energía hay en cada hercio de ancho de banda, ¿vale? Y lo que nos indica, la información que nos da, es precisamente ver dónde está ubicada la energía de la señal en el espectro de frecuencias, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos saber, por ejemplo, como en el caso anterior, que la energía de nuestra señal son 7 julios, pero esta función nos dice esos 7 julios dónde están colocados, ¿no? Dónde están distribuidos, en qué frecuencias se acumulan más o se acumulan menos, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar la energía que está contenida en un cierto margen de frecuencias, por ejemplo, entre la frecuencia F1 y F2, pues nos bastaría, lo que tendríamos que hacer es simplemente integrar esa densidad espectral de potencia en ese margen de frecuencias entre F1 y F2, ¿vale?
Bueno, no hay que olvidar que vamos a trabajar siempre con señales reales, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, cuánta energía hay contenida entre 1 y 2 kilohercios, pues es porque a lo mejor vamos a poner un filtro o lo que sea, ¿de acuerdo? Que nos va a dejar pasar igual ese margen de frecuencias, ¿no? Y bueno, si nosotros vamos a seguir manejando, como digo, siempre señales reales, pues el filtro tendrá también que dejar pasar la parte de frecuencias negativas. No se puede hacer un filtro que deje pasar solo la parte de frecuencias positivas y no las negativas, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar, aunque digamos que es la energía entre F1 y F2, pues siempre es también incluyendo la parte simétrica, ¿no? Entonces, como digo, pues esta densidad espectral de energía tiene ese significado, ¿no? Son julios dividido por hercio, de tal manera que si nosotros queremos saber qué energía hay en un cierto intervalo, porque, por ejemplo, ese es el ancho de banda que nosotros nos vamos a quedar de la señal, porque el resto, por ejemplo, lo vamos a filtrar, ¿de acuerdo? Pues simplemente tendríamos que hacer, como dice ahí, la integral de esa densidad espectral de energía entre esas frecuencias F1 y F2, ¿vale? Por la simetría, con hacer una de ellas, pues la otra es exactamente la misma, ¿vale? Hay que contabilizar las dos, ¿de acuerdo? La energía total entre 1 y 2 kilohercios, y tenemos que incluir también la que está entre -1 y -2 kilohercios, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así, porque siempre vamos a manejar, repito, señales reales, ¿vale? Y ese es el significado que tiene y para eso se maneja, ¿vale? Por supuesto, un caso particular de esto es que si nosotros hacemos la integral de toda la función, de menos infinito a infinito, pues evidentemente nos dará toda la energía de la señal, ¿de acuerdo? Es decir, nos coincidirá con la definición de energía que hemos hecho en la transparencia anterior, ¿no? Lo cual se puede demostrar matemáticamente con bastante facilidad, ¿vale? Muy bien, pues esta es la densidad espectral de energía, no tiene más misterio, ¿no? La verdad es que, bueno, la he definido porque, bueno, en algún momento quizá la vamos a usar y tal, pero la realidad es que la vamos a usar muy poco en el curso, muy, muy poco. Prácticamente no se usa, solo para alguna demostración y, bueno, de manera muy colateral, ¿de acuerdo? Sin embargo, la que sí vamos a usar mucho más es su contrapartida en potencia, ¿de acuerdo? La densidad espectral de potencia. Que por otra parte, pues es muy similar en todo, ¿de acuerdo? Es decir, es una cierta función, ¿de acuerdo? También de la frecuencia, también una función positiva, y que en este caso lo que va a describir es para señales de potencia, para señales que tengan unos ciertos vatios, una cierta cantidad, digamos, de potencia en esa señal, pues donde en el espectro está ubicada esa potencia, dónde están esos vatios localizados, ¿vale? Igual que antes, pues evidentemente existe una definición, una forma de calcularla y tal, pero fijaros que lo he puesto ahí muy pequeñito porque realmente la realidad es que la definición nos va a importar muy poco. No vamos a usar nunca en ningún ejercicio de este curso, ni nunca os vamos a pedir que uséis la definición, ¿de acuerdo? Lo que sí os vamos a pedir es que uséis digamos, la densidad espectral de potencia como una función que contiene esa información y saber interpretar la información que contiene, ¿de acuerdo? Y la información que contiene es los vatios por hercio que tiene esa señal. De tal manera que si nosotros queremos calcular qué cantidad de potencia está contenida en un cierto intervalo de frecuencias entre la frecuencia F1 y F2, pues tendremos que integrar, por supuesto, igual que antes, considerando también la parte de frecuencias negativas, tendremos que integrar, como digo, esa función densidad espectral de potencia en ese margen de frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, este uso, digamos, de la función densidad espectral de potencia es lo que os vamos a pedir que manejéis, no tanto la definición, ¿no? Porque muchas veces uno, como ya veremos, puede conseguir esta función de densidad espectral de potencia no a través de la definición, sino, por ejemplo, un caso porque lo mida simplemente, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor con un determinado equipo, pues uno puede medir la densidad espectral de potencia de una señal y ya la tiene, ¿no? No tiene por qué aplicar, digamos, unas expresiones analíticas, ¿de acuerdo? O porque se conoce por cualquier otros medios, pues a lo mejor empíricos, como digo, o experimentales muchas veces, ¿vale? Entonces, es todo lo que habíamos dicho para la densidad espectral de energía con energías, pues aquí repito, lo decimos por la densidad espectral de potencia con potencias, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, en particular, si nosotros integramos la función S de X, que por cierto se llama así, no lo he dicho, ¿no? S mayúscula, que proviene, por cierto, de spectrum, ¿no? Mucha gente llama esto el espectro, ¿no? de la señal X, ¿no? Entonces, el espectro de la señal X, la densidad espectral de energía de la señal X, pues si yo la integro, como digo, de menos infinito a infinito, me dará toda la potencia de la señal, lo que se llama la potencia media de la señal. ¿De acuerdo? Bueno, quizá algunos de vosotros os estéis preguntando para qué necesitamos una nueva función que nos describa las señales en el dominio de la frecuencia, si ya tenemos la transformada de Fourier, ¿no? Ya existe la transformada de Fourier para ver, digamos, cómo es en el dominio transformado en función de la frecuencia donde está contenida las componentes de la señal, ¿no? Bueno, la respuesta es bastante evidente cuando uno intenta hacer la transformada de Fourier de bastantes tipos de señales que uno se puede encontrar por el mundo, como por ejemplo, pues una señal digital que está formada por unos y ceros, por ejemplo el ruido, por ejemplo, pues una señal cualquiera de potencia, de acuerdo, que bueno, pues que no sea a lo mejor periódica, etcétera, etcétera. Pues lo que pasa con muchas de esas señales, con la mayoría de hecho, es que si uno intenta hacer la transformada de Fourier porque quiere, digamos, establecer algunos parámetros o calcular algunos parámetros que solo se pueden calcular en ese dominio transformado, como por ejemplo el ancho de banda que tiene una señal, que nos puede ser necesario para dimensionar un sistema, pues se encuentra con la curiosa, el curioso problema de que no se puede calcular la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Resulta que la transformada de Fourier implica una integral también de menos infinito a infinito y muchas veces para muchos tipos de señales que son útiles en la práctica, pues resulta que esa transformada de Fourier no existe o diverge o simplemente no podemos tener la expresión analítica de la señal como puede ocurrir con el caso del ruido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Podemos, vamos a resignarnos a no poder trabajar en el dominio de la frecuencia? Desde luego que no, ¿de acuerdo? Porque hay, insisto, muchas cosas en el ámbito de las comunicaciones que solo se pueden entender bien, por ejemplo, pensad en múltiples por división en frecuencia, por ejemplo, no solo se pueden entender bien, solo se pueden especificar, solo se pueden medir, solo se pueden analizar en el dominio de la frecuencia. Entonces ahí es cuando la densidad espectral de potencia pues cobra un papel importante, porque por ejemplo, como ya he dicho, lo podemos medir, o sea, existen equipos, ¿de acuerdo?, que te permiten, a partir de cualquier señal que tú conectes a su conector de entrada, por ejemplo, pues medir la densidad espectral de potencia. Y ahí no nos preocupamos si la integral converge o no, lo medimos y ya tenemos esa densidad espectral de potencia y ya podemos trabajar en el dominio de la frecuencia y medir, por ejemplo, perfectamente el ancho de banda de una señal, ¿vale? Fijaros que por eso es por lo que la densidad espectral de potencia se usa mucho y no así la de energía, porque en las señales de energía no existe este problema, ¿de acuerdo? Las señales de energía tienen siempre transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Siempre converge la integral. Entonces, no se necesita, digamos, ninguna otra función y por eso la densidad espectral de energía, pues, francamente, es una función que se usa bastante poco, muy poco, ¿de acuerdo? Porque tenemos transformada de Fourier para esas señales de energía, pero en las señales de potencia no es así, ¿no? A mí me gusta a veces decir que la densidad espectral de potencia es un sucedáneo de la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Usamos la densidad espectral de potencia porque no tenemos transformada de Fourier, porque el hecho es que la densidad espectral de potencia es una función, digamos, menos potente que la transformada de Fourier, ¿no? Tiene estas dos cualidades que, bueno, en el fondo son la misma, y que hacen que, bueno, pues que sea un poco más incómodo trabajar con ella que con la transformada de Fourier. Como por ejemplo, que la densidad espectral de potencia no tiene información de fase, ¿vale? Sabemos que la transformada de Fourier, cuando uno hace una transformada de Fourier de una señal, hay una respuesta en módulo, digamos, un módulo de la transformada y una fase de la transformada. Y las dos contienen información, ¿vale? Es verdad que la información más importante suele estar habitualmente en el módulo, ¿vale? Para muchas aplicaciones con el módulo nos vale, pero también es verdad que hay ciertas cosas en las que la fase pues es fundamental, ¿no? Pues en la densidad espectral de potencia no tenemos información de fase en el espectro. Y bueno, eso es una limitación para algunas aplicaciones, ¿no? Y la segunda limitación que tiene la densidad espectral de potencia, y que en el fondo proviene de lo anterior, ¿no?, es que la densidad espectral de potencia no se puede invertir.
¿no? No es como la transformada de Fourier, que tú puedes hacer la transformada directa, tener la señal en el dominio de la frecuencia y luego, si te cansas, puedes volver a pasar al dominio del tiempo y volver a recuperar la señal en el dominio del tiempo. Aquí no, ¿de acuerdo? Aquí, a partir de una densidad espectral de potencia, uno no puede digamos, hacer una transformada inversa y sacar cómo es la señal en el tiempo si solo tiene el espectro de amplitud, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta el espectro de fase, ¿de acuerdo? Al no tener información de fase, ¿de acuerdo? Pues no se puede decir, digamos, cómo es la señal en el tiempo que ha dado lugar a esa densidad espectral de potencia, ¿no? O dicho de otra forma, hay distintas señales con distinta forma en el dominio del tiempo que tienen la misma densidad espectral de potencia, ¿de acuerdo? Y que se diferenciarían, digamos, en su espectro de fase, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como digo, podemos pensar un poco en la densidad espectral de potencia como una especie de sucedáneo de la transformada de Fourier. Es menos potente como herramienta que la transformada de Fourier porque le falta esa información de fase, pero nos permite trabajar en el dominio de la frecuencia con señales que de otra manera no podríamos hacerlo. Pero lo que sí es interesante es que nos permite hacer al menos las operaciones básicas, ¿no?, que hacemos en el dominio de la frecuencia. Y quizá la operación más interesante es la operación de filtrado, ¿no?, digamos, la operación estrella de los sistemas lineales, ¿no? Es decir, si tenemos una cierta señal x de t, que la tenemos caracterizada de la forma que sea, y tenemos un sistema lineal del que conocemos su función de transferencia, o su respuesta al impulso, que es equivalente, ¿de acuerdo? Pues nosotros queremos, para analizar sistemas, queremos saber cómo es la señal de salida, queremos saber qué le pasa a esa señal x de t cuando atraviesa ese sistema lineal. Y nos preguntamos cómo es la señal y de t, ¿no? Pues precisamente la transformada de Fourier o el dominio de la frecuencia nos da una respuesta muy útil y muy sencilla de obtener para este problema, ¿no? Todos sabemos, digamos, es la expresión estrella de la teoría de sistemas lineales, ¿no? Todos sabemos que si lo hacemos en el dominio transformado, pues la transformada de Fourier de la señal de salida es la transformada de Fourier de la señal de entrada multiplicada por la función de transferencia, ¿no? Una expresión que, por otra parte, si os dais cuenta, es tremendamente lógica, ¿no? Porque lo que estamos haciendo simplemente es decir que la señal de salida, la señal I, es la señal de entrada multiplicada por la ganancia del sistema, ¿de acuerdo? H no es nada más que la ganancia de ese bloque, eso sí, una ganancia que es distinta para cada componente de frecuencia, ¿no? Cogemos en la señal X, la separamos en las distintas componentes de frecuencia que la forman y le aplicamos a cada una de esas componentes la ganancia que tiene ese filtro, o ese amplificador o ese sistema, el que sea, la ganancia que es diferente para cada frecuencia, y así vamos obteniendo cada una de las componentes del espectro de salida. Entonces, de esa manera podemos obtener perfectamente el espectro de salida usando la transformada de Fourier, ¿no? La gran pregunta es, ¿y si no tenemos la transformada de Fourier, sino que lo que disponemos es de la densidad espectral de potencia, podemos seguir usando esta herramienta tan potente de analizar los sistemas lineales en el dominio de la frecuencia? Pues la respuesta es que sí. Y además con una expresión que es prácticamente idéntica a la anterior. Como he dicho, el espectro de salida es igual al espectro de entrada y multiplicado por la ganancia del filtro. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La expresión equivalente en densidad espectral de potencia es esta de aquí, que si os dais cuenta es estrictamente lo que acabo de decir. Cada componente del espectro de salida de la señal I, ¿de acuerdo?, es igual a la componente que teníamos en el espectro de entrada de la señal X, ¿de acuerdo?, en esa frecuencia, ¿de acuerdo?, multiplicado por la ganancia del sistema, ¿vale? Claro, lo que os puede chocar un poco es que arriba hay HDF y aquí hay módulo de HDF al cuadrado, pero no tiene por qué chocaros, es lo lógico. ¿Por qué? Porque la de arriba es una expresión que, por así decirlo, está escrita en voltaje, en tensión, ¿de acuerdo? Y entonces la HDF es la ganancia en voltaje del cuadripolo, ¿vale? Y además HDF es una ganancia compleja que incluye ganancia en módulo y además incluye una fase de inserción, ¿no?, un desfase que se puede producir a cada componente sinusoidal, ¿de acuerdo?, de ese espectro. Sin embargo, en la expresión de abajo, que manejamos densidades de potencia, en primer lugar no tenemos información de fase.
Por tanto, lo único que nos afecta de la función de transferencia es su módulo, ¿de acuerdo? Puesto que, como digo, las funciones S mayúscula no contienen, son funciones reales y positivas, no contienen información de fase. Por tanto, lo que nos importará será solamente, o podemos analizar solamente, la amplitud de esas componentes. Y la segunda razón por qué está al cuadrado, pues ya lo he dicho, porque lo de arriba es una ganancia en tensión, en voltaje, mientras que lo de abajo es una ganancia en potencia, puesto que lo que estamos describiendo son vatios que tenemos en cada hercio de ancho de banda, ¿vale? Y, como bien sabemos, de cualquier sistema lineal, pues la ganancia en potencia es el cuadrado de la ganancia en tensión. Por tanto, aunque la forma de la expresión sea un poco distinta, pero fijaros que conceptualmente es exactamente lo mismo. Cada componente del espectro de salida es igual a la componente que teníamos a la entrada en esa frecuencia multiplicado por la ganancia, en este caso ganancia de potencia, en esa frecuencia, en el sistema. Entonces, esto nos permite pues analizar, digamos, una cadena de sistemas lineales, un sistema un poco más grande, descrito por varios bloques, pues analizando cómo es el espectro, cómo es la densidad de potencia en cada punto de esa cadena, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo para terminar, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues se ve una cierta función de transferencia de un filtro que tiene esa forma trapezoidal, donde tenemos una cierta señal de entrada que tiene un cierto ancho de banda y una cierta densidad espectral de potencia, pues como, digamos, al pasar por el filtro podemos obtener la densidad espectral de potencia de la señal de salida, ¿de acuerdo? Y que será, evidentemente, pues más estrecha que la de entrada porque ha pasado por ese filtro y está afectada por el módulo del filtro al cuadrado. No olvidemos que en este caso son potencias y por tanto lo que le afecta es la ganancia de potencia, ¿vale? Fijaros que lo que no puedo tener ahora es como antes, poder recuperar la señal I de t. Ya no voy a tener la forma en el tiempo de la señal I. Lo que voy a tener solamente es la forma de su espectro de amplitudes, su espectro de potencias, ¿de acuerdo? No tengo información de fase y por tanto yo no podría hacer como en sistemas lineales que ahora hago transformada inversa y saco la I de t. No, la información que tengo es exclusivamente información sobre la distribución de la potencia por el espectro, pero para muchas aplicaciones con eso es suficiente, ¿vale? Por tanto, pues esta herramienta de densidad espectral de potencia es muy potente. Bueno, hay una cosa más que quería añadir antes de terminar del todo, y es el caso de las sinusoides, ¿no? Las sinusoides son un caso un poco peculiar porque, aunque son señales de potencia, pues resulta que sí que tienen transformada de Fourier, porque, bueno, tienen transformada de Fourier entre comillas, ¿no? Porque nos hemos inventado una cosa que es la función delta, de acuerdo, bueno, que nos permite manejar, digamos, esa transformada de Fourier que realmente diverge, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco cómo es un tipo de señal que aparece con mucha frecuencia, pues vamos a ver cómo se maneja, ¿no? Por hacerlo un caso un poco más general, pues le he puesto una señal que sea un sumatorio de exponenciales complejas, ¿no? Eso evidentemente pues incluye una sinusoide o varias sinusoides o más tipos de señales, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el caso de una sinusoide, pues sería dos exponenciales complejas, ¿no? Una en la frecuencia elevado a j 2pi f sub 0t y elevado a menos j 2pi f sub 0t, ¿no? Ya sabéis que una sinusoide, un seno, un coseno, pues se puede expresar como suma de dos exponenciales complejas, una en frecuencia positiva y una en frecuencia negativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo tengo una señal que está formada por una suma de exponenciales complejas con unas ciertas amplitudes c sub n, que por cierto pueden ser complejas también, ¿de acuerdo? Esos valores c sub n. Y yo quiero saber cómo es su densidad espectral de potencia, pues es muy sencillo. A cada exponencial compleja le corresponde una delta en el espectro. De tal manera que el espectro de potencia, de la densidad espectral de potencia de esa señal, es el mismo sumatorio con los coeficientes C sub n, pero ahora en potencia, ¿de acuerdo? Eso que antes eran amplitudes y podían ser complejas, pues igual que antes los hacemos, digamos, le quitamos la fase, le hacemos su módulo para que solo sean de amplitud y los ponemos en potencia, es decir, los elevamos al cuadrado, ¿no? Pensad, una vez más, que lo de arriba es voltaje y lo de abajo es potencia, ¿no? Y simplemente a cada exponencial compleja le corresponde una delta en la frecuencia que corresponda, ¿de acuerdo? Así que algo tan sencillo como, por ejemplo, una sinusoide, ¿de acuerdo? Pues se convierte en el dominio de la frecuencia
en la típico espectro que conocemos de una señal sinusoidal, ¿de acuerdo? Una delta en la frecuencia positiva F0 y una delta idéntica en la frecuencia negativa menos F0, por supuesto, función simétrica, como corresponde a que es una señal real, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los valores de estas deltas? Pues muy sencillo, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que la integral de toda la densidad espectral de potencia tiene que ser la potencia de la señal, de tal manera que si la potencia de la sinusoide son 10 vatios, pues lo que significa que tendremos aquí, que no lo he puesto, pero lo pongo en un momento, ¿de acuerdo? Que aquí tenemos 5 vatios en frecuencias positivas y 5 vatios en frecuencias negativas, de tal manera que efectivamente pues la integral de toda la densidad espectral de potencia da la potencia total, que son 10 vatios. Entonces la mitad de potencia está en frecuencias positivas y en frecuencias negativas. Entonces, como siempre es una cosa nueva, parece que un poco complicada, pero veréis que es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Y eso es todo.